Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo este pequeño pensamiento de la palabra acerca de los tipos de oración. La oración es algo muy poderoso, sobre todo porque podemos tener esa comunión y esa comunicación con nuestro Padre Celestial. La oración, así como pongo aquí en el título, hay diferentes tipos de oración. La oración es una llave, pero hay diferentes llaves que pueden abrir una puerta. ¿De qué me serviría a mí tener una llave si no sé en qué puerta va? ¿O de qué me serviría saber acerca de una puerta que necesito abrir si no tengo la llave para esa puerta? Bueno, la oración es algo importante para abrir las puertas en la dimensión espiritual, pero hay diferentes tipos de puerta, como hay diferentes tipos de oración. La oración puede ser eficaz, puede ser poderosa cuando nosotros sabemos qué tipo de oración hacer, en qué situación, en qué momento exacto. Así que vamos a iniciar con Lucas capítulo 11, versículo 1, donde dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí los discípulos reconocieron su condición. Le dijeron al Señor: enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestra condición de oración? Si yo preguntara hoy: ¿sabes orar? Yo sé que la mayoría me diría: claro que sí. Pero lo importante es primeramente saber que hay diferentes tipos de oración, saber que para qué es la oración y obviamente saber qué oración usar en qué momento. Sus discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar, queremos aprender a orar. ¿Cuál es la manera de oración? Es como cuando nosotros nos levantamos en la mañana y despertamos nosotros ¿qué es lo que hacemos primeramente? Es decir, ¿qué tipo de oración se mueve ahí? Pues una oración de acción de gracias: gracias Padre porque me diste la vida. Después puede venir otro tipo de oración diciéndole: Padre, dame la sabiduría, dame la fuerza, ayúdame en este momento, en este día, Señor, para que todo, Señor, vaya conforme a tu voluntad, que yo pueda tener la sabiduría para tomar las decisiones, que yo tenga la fuerza para salir adelante, etcétera. Podemos desarrollar diferentes tipos de oración, pero imagínense si soy sin entendimiento y me levanto de la cama y luego empezar a hacer guerra espiritual. Yo reprendo al diablo, yo reprendo, en todo mundo reprendemos y echamos fuera. Pero ¿será esa la oración de esa hora? Es decir, la escritura me marca diferentes horarios para orar, pero también me indica oraciones, tipos de oración específico para hacer en ese tiempo. Los discípulos del Señor reconocieron su condición, es decir, no decir: yo ya sé orar, yo ya sé las maneras de orar, yo sé qué necesito hacer, no, sino le dijeron: enséñanos a orar. Y yo creo que como cuerpo de Cristo debe de ser un anhelo en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como discípulos, de decirle: Señor, cada día enséñanos a orar, que podamos ser efectivos en nuestra oración, que podemos aprender a orar verdaderamente. Sabemos que hay oración, comunicación directa con el Padre. Sabemos que hay otro nivel que es el clamor. Vemos ejemplos en la Escritura cuando alguien era oprimido, angustiado. Por ejemplo, cuando Israel estaba oprimido en Egipto, dice la Escritura que Dios oyó su clamor, estaban clamando. Pero también la Escritura nos habla de una intercesión, así como Abraham cuando intercedió por Lot. Y también nos enseña la escritura acerca de una oración de guerra también, haciendo declaraciones, diferentes declaraciones, así como en la tefilá, en las oraciones de los salmos de David, cuando él está haciendo estas declaraciones. Y en muchas ocasiones vemos que el canto también va unido a la oración. Cuando Pablo y Silas dice que ellos iban a la oración,
y tuvieron un acontecimiento terrible de tal manera que al final se encontraron en la cárcel y se encontraron atados, se encontraron golpeados, se encontraron ahí en la oscuridad, pero eso no detuvo al propósito que ellos iban, que era la oración. Y dice la escritura que ellos oraban, pero no solo oraban, sino que dice que también cantaban al Señor. Y nosotros vemos en muchos lugares la oración vinculada también al cántico. Así que vemos nosotros niveles de oración, niveles de clamor, de intercesión, de oración de guerra. Estos son unos ejemplos porque hay más. Pero en la oración, que es esta enseñanza, tipos de oración, en el nivel oración, nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Una de las cosas que necesitamos entender nosotros es que cuando oramos hay un ángel que está delante del altar y ese ángel toma nuestra oración, la pone en el incensario y también dice que se le dio mucho incienso. Es decir, que se requieren ocasiones de incienso para que sea un aroma grato delante del altar, delante de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo desarrollar los diferentes tipos de oración y se le da ese incienso para que sea grato. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Verso 4 dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, que hay un ángel delegado para tomar esa oración y llevarla delante de nuestro Padre Celestial. Y ese incienso que se añade le da ese aroma grato. Ahora sabemos que aparte de eso tenemos un abogado delante de nuestro Padre que no cesa día y noche de interceder por nosotros. Y la Escritura dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él está intercediendo. Ese es el nivel en el que Él se está desarrollando en este momento, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es nuestro Salvador, porque nos salva, porque hay un acusador también que no cesa día y noche de acusarnos delante de Dios, y Él nos está salvando de aquella acusación, pues es nuestro abogado. Pero también hay otro intercesor delante de Dios, y es el Espíritu Santo, y él dice que intercede con gemidos indecibles, es decir, de alguna manera nos enseña, nos guía para poder hacer esas oraciones correctamente. Pero debemos de entender, como le digo también, que hay un ángel que está tomando esa oración y que sube diferentes niveles, diferentes dimensiones para llevar esa oración, y sabemos que a veces hay un estorbo cuando se envía esta oración. ¿Por qué? Porque la escritura nos muestra en Daniel que cuando vino un ángel a darle una palabra, tenía 21 días en ayuno y en oración. Imagínense qué terrible, pero había una oposición porque cuando él llegó, cuando ese ángel llega con Daniel, le dice, yo ya venía en camino, pero se me enfrentó un adversario. Entonces sabemos que en ocasiones hay necesidad de limpiar la atmósfera, los aires, y pues hay que también tener entendimiento en ese tipo de oración. Apocalipsis 8:5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es decir, también debemos de saber que hay un fuego que está en el incensario, que es el que produce que salga esas oraciones, ese humo de delante de la presencia de Dios, pero dice que también vienen diferentes respuestas. Dice que hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Es como cuando Dios habla con Elías y nosotros vemos que estaba escondido, y hubo varias cosas que ahí acontecieron hasta el final,
que se oyó un silbo apacible y ahí estaba la voz de Dios. Es decir, hubo voces, hubo truenos, hubo relámpagos y un terremoto. También podemos ver esa porción de Elías y usted puede revisar que hubo varias de esas cosas aconteciendo ahí hasta que vino la voz de Dios. En el momento también que Pablo y Silas estaban en aquel lugar hubo un terremoto, esa contestación de Dios que les dio la libertad. Es tan importante por eso la oración. Primera de Pedro 3:7 nos habla de un tipo de estorbo que puede haber en la oración. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Y solamente voy a leer esta escritura en referencia a esto, que hay en ocasiones cosas que pueden estorbar la oración. Así que Nehemías capítulo 1 versículo 6 dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Ahora, esta oración que hace Nehemías debemos de poner un poquito de atención y de analizar. Mire cómo está orando él. Dice, esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. No se pone en otro nivel como de decir yo merezco, Señor, yo he sido bueno. No, sino que le dice soy tu siervo. Se pone en un nivel de servicio, en un nivel de obediencia, en un nivel donde cuando está orando está diciendo, yo estoy aquí para servirte, Señor. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Y si confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí hay un tipo de oración que es la oración de confesión de pecados, una oración muy importantísima. En ocasiones queremos hacer guerra espiritual, queremos romper tantas cosas, queremos hasta enviar al diablo en el infierno nosotros mismos y al lago de fuego, hacer tantas cosas, pero sabe que a veces Dios dice, mira, ni tienes que hacer todo eso, tan solo si hicieras una oración confesando tus pecados, aquella situación que estás viviendo se acabaría y estarías en paz. Pero a veces no entendemos que hay una necesidad grande de la oración de confesión de pecados. Y es una de las oraciones más importantes y primordiales cuando venimos delante de Dios, la confesión de los pecados. Nehemías fue sabio y cuando vino delante de Dios, lo primero que hizo es, Señor, vengo en una actitud de siervo, pero reconozco que he pecado contra ti, reconozco mis pecados y vengo confesando mis pecados. Y ahora esta confesión, pues obviamente no le está diciendo solamente, Señor, pues aquí vengo, perdona mis pecados, si hay algún oculto, perdónamelo. No, sino realmente confesando cuáles son nuestros pecados delante de Dios para que Él nos pueda perdonar de esos pecados. Nehemías 1:7 sigue diciendo, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es decir, una oración reconociendo mis errores. No solamente está confesando los pecados, sino que reconoce que ha tenido errores. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Porque en ocasiones queremos culpar a los otros. Señor, perdona mis pecados, pero tú sabes, Señor, que es porque me hicieron caer, es que tú sabes que es porque el enemigo me engañó, es que no, cuando nosotros reconocemos, Señor, nos hemos corrompido. ¿Sabes qué, Señor? Realmente este es mi culpa, yo tuve culpa en esto y te pido perdón, reconozco mis pecados. Es una oración reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, reconociendo la condición que tenemos delante de Dios. Y el verso 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, dice yo, os dispersaré por los pueblos.
Dice, pero si ahora os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos, los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión, dice, fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. La escritura nos enseña que hay diferentes tipos de oración y nosotros debemos de saber este tipo de oración y cuándo usarlo. Por ejemplo, en ocasiones también cuando estamos por tomar los alimentos, la escritura nos habla de una acción de gracias por los alimentos para que estos sean santificados y podamos recibir no solamente una administración a nuestro cuerpo de alimentación, sino incluso en el nivel alma también al estar comiendo un alimento literal. Y lo vemos a través de la escritura que también es algo que pasa. Pero imagínense esas personas que en lugar de dar acción de gracias cuando se les dice, hermano, usted nos puede dirigir o en la misma casa y se pone hasta hacer guerra espiritual, reprende y ata y desata y a lo mejor hasta rompe maldiciones y hechicerías y tanta cosa. Imagínese haciendo eso cuando se requiere solamente la acción de gracias. Ahora, puede también en ocasiones ser que el Espíritu Santo guíe a diferentes tipos de oración, pero es una guianza muy directa del Espíritu Santo de Dios. Ahora, aquí Nehemías le dice al Señor, acuérdate ahora de la palabra. ¿Acaso Dios se olvidó de lo que le dijo? ¿O por qué le dice Nehemías esto, acuérdate? Porque este tipo de oración es una oración declarando la palabra. No es que Dios se haya olvidado, no, sino que uno lo está acordando como diciendo, Señor, acuérdate de esto, yo creo tu palabra, yo declaro esta palabra y Señor, yo sé que se va a cumplir. Pero siempre que Nehemías hace esta oración que estamos leyendo ahorita, vemos que siempre pone en una posición donde le dice al Señor, somos tus siervos. Recuérdate que a este que le diste esta palabra es tu siervo. Recuérdate, Señor, que tú hablaste esta palabra y que si nosotros guardamos los mandamientos, si nosotros nos volvemos a ti, si nosotros ponemos por obra estas cosas, aunque sea que la dispersión sea hasta los extremos de los cielos, dice, de ahí nos vas a recoger, Señor, y nos vas a traer a un lugar que tú has escogido para hacer habitar ahí tu nombre. Entonces esta una oración declarando la palabra. Debemos de confesar la palabra, creer la palabra. Cuando oramos, decirle, Señor, acuérdate, tu palabra dice, Señor, esto y esto y yo lo creo, Señor, y por eso sé que se va a cumplir. También vemos que aquí en el verso 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración. Una vez más le dice de tu siervo, alguien que se dispone para la obra, que cuando está orando no está orando simplemente diciendo es que yo soy digno, Señor. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo, hablando de dos que llegaban a orar, uno de ellos soberbio, diciendo no, pues yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto y gracias porque no soy pecador como aquel que veo que está ya orando también. Gracias, Padre, porque yo no soy así. Y dice la escritura que el otro decía, yo soy un pecador, Señor, sé propicio a mí. Y el Señor le dice, ¿saben? Les digo que primero va a salir justificado el que está pidiendo perdón que aquel que se cree que por sus obras, sus méritos ha logrado o es digno de que se les sea contestada la oración. No, ¿por qué? Porque nada es nuestro verdaderamente, todo le pertenece a Dios. Todas las cosas incluso que nosotros hemos logrado no son nuestros logros, son los logros del Señor en nosotros, porque dice su palabra que Él hace todas las cosas en nosotros. Ahora le dice la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, es decir, no solamente es uno que está orando, sino que están convenidos, están en unidad, están aprendiendo a estar juntos.
Dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Le dice, Señor, no solo deseamos unirnos como para ser vistos, para ser oídos, para que digan de nosotros, ahí está Dios, no, sino dice, deseamos reverenciar tu nombre. Dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo, dice, servía de copero al rey. Es decir, una oración pidiendo éxito, una oración que se puede desarrollar también al inicio del día, diciéndole, Padre, dame éxito, Señor, dame buen éxito a este tu siervo. Sabes que estoy para servirte, Padre, sabes que estoy para hacer tu voluntad, Señor, pero te pido, dame éxito, Dios mío, en este día, concédeme esta bendición. Y podemos hacer este tipo de oración. Existe la necesidad de conocer los tipos de oración. Sabemos que hay muchos, no voy a hablar obviamente de muchos, solo de estos que ya he comentado, y hay esta necesidad de conocer los tipos de oración y saber cuándo usarlos. Si hay necesidad de pedir perdón por mis pecados, ¿cómo voy a ponerme a hacer guerra espiritual? Si hay necesidad de recordar la palabra en oración, ¿cómo voy a ponerme a decir en qué pecado? Sabe que hay gente que se la vive haciendo ese tipo de oración. Señor, muéstrame en qué pecado, por qué estoy en esta condición. Y a lo mejor solo basta hacer un poco de guerra espiritual, de reprender, de atar. La escritura dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que atemos también allá, acá será atado. Así que hay varios tipos de oración que podemos desarrollar, pero lo importante es hacerlo en entendimiento también y en el espíritu. Saber que Dios tiene un propósito, que nos ha dado las llaves del reino, y estas llaves son oración también, pero son diferentes tipos de oración. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, así oren ustedes, una vez que les dijo lo que leímos en la cita inicial en Lucas, donde decía, enséñanos a orar, Jesús les dijo, les dio el Padre Nuestro, y ese Padre Nuestro nosotros sabemos que no es rezarlo, sino que está dando unas instrucciones de cómo orar a Dios. Y también aquí en el canal puede encontrar esa enseñanza, la oración del Padre Nuestro se llama. Nosotros podemos ver diferentes aspectos que el Señor les enseña en esta oración para saber cómo tener una oración exitosa. Por ejemplo, el Señor dice, Padre nuestro, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Primeramente debemos de saber que cuando nos estamos dirigiendo a Él, lo estamos haciendo a manera de que Él es nuestro Padre. Es decir, me estoy poniendo en una posición de hijo. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de hijo soy? ¿Soy un hijo obediente? ¿Soy un hijo que busca al Padre? ¿Soy un hijo que tengo buena relación con Él? ¿O cómo está mi corazón? Recuérdese que en la parábola del hijo pródigo, el corazón de aquellos hijos estaba tan mal, pero al final parece ser que el corazón más malo era el del hijo que ahí estaba siempre, que ahí había estado. Se contaminó tanto su corazón que cuando el hijo menor regresa ya no quería entrar. Él de lejos ve lo que está pasando, ve aquella fiesta y pregunta qué es lo que está pasando, y le dicen, es que regresó tu hermano y hay fiesta, y no quería entrar, de tal manera que dice la escritura que el padre sale a rogarle que entre, y mire lo que había en su corazón. Le dice, pues mira, padre, ¿sabes qué? Yo he estado aquí siempre, nunca te he desobedecido, tantos años te he servido y no me has dado nada para disfrutar con mis amigos, y para realmente pues hacer una fiesta. Eso era lo que había en el corazón de él, pero mire qué terrible se amargó su corazón, que ya no quería entrar a la casa del padre. Parece ser que se contaminó tanto el corazón de ese hijo mayor que al final el que parecía estar más mal era él y no el otro hijo, porque el otro hijo cuando llega le dice, padre, ¿sabes qué? Perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, y ni soy digno de que me llames hijo, pero por lo menos hazme como uno de tus jornaleros. Mire qué tremendo, qué posición se pone porque reconoce su condición, pero este otro se sentía digno de recibir aquello,
Y el padre sí le dijo, mira hijo, si no se ha hecho fiesta es porque simplemente no has querido hacerlo. Pero qué tremendo es que nosotros cuando oramos a Dios, primeramente veamos que en qué condición me estoy acercando, cuál es mi condición del corazón. Entonces una de las cosas es en esta enseñanza entender que la oración es algo muy importante, pero también que hay diferentes tipos de oración y debemos de aprender a usarlos en el momento propicio para esto. Así que espero que sea de bendición para tu vida este pensamiento y que podamos poner por obra estos tipos de oración. Que Dios te bendiga.